este tema de pandemia para, pues, crear más lazos. Algo que pareciese que nos separó de las personas, pues ahora nos está uniendo a más discípulos. Eso es increíble, la tecnología. Entonces, a partir de ya, de hecho, ya tenemos algunas reuniones que hemos estado con ustedes, pero digamos que de forma oficial, pues ya vamos a formar parte de cada reunión que tengamos cada sábado. Y la idea, hermano, es comenzar 7:35, como bien decía Jenny, tener la clase. Vamos a estar invitando varios predicadores, hermanos que nos puedan compartir de la palabra y tener 30 minutos, 35 minutos, dependiendo como veamos ahí el tiempo, para tener los famosos rooms o los cuartos separados, donde estaremos interactuando entre 3 y máximo 4 personas, dependiendo del tema, para que podamos tener tiempo para poder platicar todos, tratar de que cada uno, pues, no sé, ahí tome el tiempo y se gaste entre 8 o 9 minutos, más o menos, un poquito menos. Y posteriormente terminamos, regresamos para despedirnos y terminar a más tardar 9 de la noche para así poder concluir y tener cada sábado diferentes actividades. Si quieren hacernos llegar, sé que por ahí han hecho llegar sugerencias de tiempos, de tiempos de oración, tiempos de citas, todo, pues, a través de los hermanos, es tanto Jenny, Claudia, un servidor, Julio Paz, que también nos ha estado apoyando. Y bueno, pues agradecerles. El día de hoy tengo el gran privilegio, sé que han recibido ya bastantitas clases a lo largo de lo que va de la pandemia. Y la verdad es que en lo personal, hermano, estoy muy agradecido de poder tener estos medios para poder reunirnos, porque cada uno de nosotros, estoy convencido, pudiese dar una clase, ¿verdad? Porque todos hemos vivido y afrontado diferentes circunstancias, situaciones que sin duda, pues pudiesen transformarse en algo de qué platicar y qué compartir a través de la palabra de Dios. Y la clase el día de hoy la titulamos Creciendo en tiempos de prueba. Y cuando hablamos de prueba, pues se nos pueden venir muchas cosas a la mente, ¿no? Definitivamente. Pero antes de comenzar, me gustaría me acompañes a orar para poner todo en manos de Dios y que sea Dios quien hable a través de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor bueno, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo este tiempo con los hermanos. Te agradezco enormemente todo lo que haces por nuestras vidas, por cómo nos proteges, nos cuidas. Aún en las dificultades o en las adversidades que hemos pasado, tú siempre has estado con nosotros, Señor, y te damos gracias por ello. Te damos gracias porque nos amas, porque nos cuidas y porque hoy estamos aquí escuchando tu mensaje. Todos y cada uno de nosotros traemos muchas situaciones y circunstancias en nuestras vidas, pero hoy estamos aquí porque tenemos un propósito, Dios, y es el de escuchar tu palabra y el de poder transformar nuestras vidas para la gloria tuya. Quédate con los hermanos que están por conectarse, permite que toda esta parte de la tecnología no nos haga quedar más bien, quédate en control de todo, y la gloria y honra sean dadas a ti por siempre y para siempre. Utilízame, sé tú quien habla a través de mí y prepara nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias, pedimos y oramos esto. Amén. Bueno, hermano, antes de entrar a la clase, me gustaría compartirte un poquito acerca de quién es Luis Marmolejo. Bueno, en mi caso, tengo este año, en mayo, 25 de mayo de este 2020, tengo 19 años en la fe, cumplí 19 años de ser discípulo. Llegué de 19 años, así que ya si echas cuentas, sabrás cuántos años tengo. Tengo 10 años de casado. En diciembre del año pasado cumplí 10 años junto con mi esposa. Tengo actualmente 2 niños, 2 varoncitos, uno que acaba de cumplir 1 año y otro niño de 4 años. El mayor se llama Isaí y el menor se llama Ian. Me bauticé en el ministerio de solteros. Yo cuando llegué a la iglesia estaba soltero, trabajando. Había dejado inconclusa mi carrera universitaria en ese momento, la había detenido. Y bueno, duré un buen tiempo de solteros. Posteriormente, a los 3 años de ser discípulo, me dieron el privilegio de poder ir a apoyar a la misión Acapulco. Estuve trabajando ya 1 año por parte de la iglesia. Y posteriormente de ahí tuve la gran dicha de inscribirme al equipo misionero de Morelia. Así que si hay alguien de Morelia por aquí, de Acapulco, pues yo tuve la gran dicha de estar de misionero por aquellas ciudades. En Morelia duré aproximadamente 4 años y medio. Después regreso a Monterrey y prácticamente desde el 2007, 2008 más o menos, estoy viviendo en mi ciudad, que es donde yo nací. Acá conocí a mi esposa, acá me casé, acá he pasado prácticamente por todos los ministerios. Estuvimos dirigiendo jóvenes, bueno, prejóvenes, jóvenes, universitarios y recientemente solteros. También coordinamos niños, hemos estado casados y por ahí nos ha traído Dios
en muchos ministerios, pero muy felices de aprender de todos se aprende. Y el título de nuestra clase, hermano, Creciendo en Tiempos de Prueba, es porque en lo personal, más que darte una clase, quiero compartirte lo que 19 años de mi vida ha sido dentro de la iglesia y lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Aquí hay hermanos de 20, 25 años en la fe, 23, hermanos que tienen un poco menos, que tal vez se van bautizando. Pero, ¿sabes? Cada uno de los que estamos aquí pudiésemos pasarnos horas contándote acerca de las pruebas que hemos tenido, ¿no? Y cuántas veces, hermano, hemos escuchado o incluso digo, yo mismo lo he dicho, hemos dicho la frase, la vida cristiana es difícil, o ser discípulo es muy complicado, o ser discípulo es difícil. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana sí es difícil, pero es más difícil la vida sin Cristo. Durante muchos años, hermano, dentro de nuestra vida en la iglesia hemos sido desafiados, hemos sido retados, hemos pasado momentos difíciles dentro de nuestro cristianismo. Personalmente, en algunos momentos incluso puesto a prueba mi continuidad dentro de la iglesia. Y Dios se ha mostrado fiel a mi vida, ¿verdad? Y hemos pasado situaciones que tal vez si tuviéramos la elección de decidir pasarlas o no, tú y yo hubiésemos dicho, no quisiera haberlas vivido. Pero ¿sabes qué? ¿Te has puesto a pensar cómo las hubieras afrontado si no tuvieras la fe en Cristo que hoy tienes? Lo que hoy vivimos, hermano, gracias a Dios hemos tenido la bendición de que Dios nos ha sostenido y las hemos enfrentado en un momento de fe. Hemos tenido la oportunidad de ir a arrodillarnos ante Dios y la vida en general va a ser difícil. A lo largo de estos 19 años como discípulos he pasado diferentes circunstancias dolorosas dentro de mi vida cristiana, que desde mi óptica, porque obviamente cuando uno las ve uno puede decir, fueron situaciones retantes, ¿verdad? Tal vez desde la óptica de cada uno distinto puede decir, no, pues yo pasé peores que tú, o podemos comparar, pero la verdad es que cuando desde nuestra óptica, nuestras situaciones, lo que estamos viviendo son retantes. Y tal vez si nos pusiéramos a platicar, como te decía al inicio, de las situaciones retantes que tú has vivido, que yo he vivido, no terminaríamos. Estoy seguro de contarnos historias difíciles, todos y cada uno de nosotros tenemos. Muy seguramente, hoy mismo, estás viviendo situación complicada. Probablemente estás viviendo una situación complicada. Y sabes, como te decía al inicio, la vida por sí sola ya es difícil. Seas cristiano, no seas cristiano, estés cerca de Dios, estés lejos de Dios, seas soltero, seas casado, seas universitario, seas prejoven, seas joven, seas anciano. En cada etapa y en cada situación va a haber momentos difíciles, momentos de reto. Personalmente, hermano, para contarte un poquito de mí, yo a los 7 años de edad tuve que enfrentar el divorcio de mis padres, ¿no? Tú sabes lo que un divorcio puede generar en la vida de un niño de 7 años. Y no solamente fue el divorcio de mis padres. En ese tiempo, mis hermanos se fueron con mi papá y yo me quedé con mi mamá. Prácticamente me tuve que desprender de mis 3 hermanos y vivir solo con mi mamá y con un padrastro que no fue sencillo, su carácter no era nada sencillo. Prácticamente experimenté el crecer solo, ¿no? También estuve también rodeado de pandillas. Experimenté la pérdida de un hermano cuando yo había cumplido 18 años de edad. Él tenía 28 años de edad cuando falleció. Luego ya dentro del reino, ya siendo discípulo a los 19 años que te decía que me convertí, pues me tocó un poco de la parte esta del legalismo, ¿no? Que muchos de ustedes sabrán a lo que me refiero. Esta parte de tener un temor hacia el liderazgo en algunas ocasiones, de poder lidiar en mi época de misionero. Terminé un noviazgo dentro de la iglesia que fue muy doloroso porque yo idealizaba lo que Dios podía hacer dentro del reino y pensar que las cosas podrían ser de formas diferentes. Enfrenté problemas de trabajo, problemas económicos y muchas circunstancias que la idea no es desanimarte, ¿verdad? No, oye, pues ¿de qué me va a hablar este hombre? No te quiero desanimar. Lo que te quiero decir, hermano, es que soy un hombre agradecido, puesto que estas cosas las pasé al lado de Dios. Hubiese dado lo que fuera por las cosas que pasé lejos del reino, haberlas experimentado al lado de Dios. Muy seguramente la forma de enfrentarlos no hubiera causado probablemente tanto daño en mi vida, no hubiese causado tanto daño en muchas situaciones, pero las viví lejos de Dios algunas y otras las viví cerca de Dios. Y obviamente el estar con Dios
el saber que puedes ir a sus pies, que puedes arrodillarte, que puedes llorar, que puedes abrir tu corazón, que tienes amigos a tu lado dispuestos a escucharte, que pueden dejar lo que están haciendo por venir a tu casa para orar contigo, que están orando por ti, incluso sin tú saberlo. Sabes, hermano, en lo personal me hubiese encantado que todas esas circunstancias las hubiera podido vivir cerca de Dios. Por eso te decía, ¿la vida cristiana es difícil? Sí, sí es difícil. Pero, ¿sabes? Es más difícil no ser cristiano. Es más difícil no creer en Dios. Es más difícil estar lejos de Dios. El primer punto que quiero compartir contigo es: todo es temporal. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 6, voy a leer la versión NBI. Pedro está hablando y vamos a estudiar un poquito esa carta de Pedro y vamos a hablar un poquito de la vida de Pedro y ver cómo Pedro creció en tiempos de prueba y cómo él nos anima a través de sus cartas. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 6, versión nueva, versión internacional, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Sabes, hermano? En la primera parte de esta escritura, vemos que Pedro resalta el nuevo nacimiento por medio de Cristo. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo. No importa la edad que tengas, no importa la edad que llegaste a la iglesia, tu cumpleaños, como ahorita decíamos, de Jenny espiritual, es el día que te bautizaste. Ahí naciste de nuevo para Dios. Ahí empezó tu vida. Todo lo que hubo detrás, todos los sufrimientos, todos los pecados, todas las situaciones que pasaste, se borraron. Y comenzaste una nueva vida al lado de Dios. Y dice Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Posteriormente dice, y se refiere a cosas en tiempo futuro, utiliza el tiempo futuro, dice, para que tengamos, para que recibamos, tal herencia está reservada en el cielo. ¿Sabes, hermano? De acuerdo, yo estoy casi seguro que fue una de las primeras escrituras que alguien te leyó. Porque normalmente son de las escrituras que leemos cuando alguien se acerca a la iglesia. Jeremías 29:11. Y estoy seguro que todos escuchamos esa escritura y nos llenamos de esperanza al saber que Dios tenía un plan y una esperanza para nuestras vidas. La pregunta que nos hacemos cuando pasamos retas y pruebas es: ¿será que Dios aún tiene un plan para mi vida? ¿Será que aún tengo esperanza? Porque Jeremías 29 lo dice, yo el Señor lo afirmo. Tengo un plan, una esperanza para ti. Pero cuando pasamos pruebas, podemos cuestionarnos y decir, ¿realmente hay un plan? Detrás de todo esto que me está pasando en este momento, ¿en serio hay un plan? Dios tiene un plan, es una catástrofe. Yo estoy viendo negro el panorama. Pero sabes, hermano, aún en eso, Dios tiene un plan. Y lo mejor de todo es que hay una esperanza. Dice en el versículo 6 de esa misma escritura, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Sabes? Esa frase, por un tiempo, literalmente significa temporada. Y me gusta esa frase, por un tiempo, porque eso me dice que la temporada terminará. No es para siempre, hermano. Toda temporada termina. El invierno termina. ¿A quien no le gusta el frío? Va a haber un momento en que el invierno va a terminar. El verano se va a acabar. Quienes vivimos en el norte, este calorón de 38, 40 grados, va a pasar. No va a ser toda tu vida. El otoño se va a terminar. Toda temporada tiene su comienzo y toda temporada tiene su final. Por eso dice Pedro, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, por un tiempo les estaba diciendo, hermanos, no se desanimen. Esto va a terminar. Esto tiene un fin. Esto no va a durar toda tu vida. Va a haber un momento en que va a terminar y va a acabar, porque las pruebas son temporales. No duran para siempre. ¿Sabes, hermano?
Eso debería de animarnos, de saber que lo que estoy viviendo no va a ser siempre. Va a haber un momento en que Dios va a decir, ya no más, ya no más. Y no vas a pasar, y no vas a sufrir, y no vas a poder avanzar en esto. Tal vez si estás pasando, hermano, por pruebas ahora mismo, muy seguramente ahorita has de estar pasando alguna prueba y te estás sintiendo afligido bajo el peso de ellas. Y estás pensando, y tal vez ahorita estás escuchándome y estás pensando en la prueba que estás pasando, o a lo mejor estás en un tiempo y estás pensando en lo que sigue el día de mañana porque tienes un problema. Te tengo buenas noticias, hermano. No serán para siempre. Las cosas van a cambiar. Quizás no parezca, porque esa es otra. A veces decirle a un hermano, hermano, confía, hermano, Dios te va a ayudar. Es muy fácil decirlo cuando no lo estamos pasando. Pero en nuestros momentos difíciles que hemos pasado, hermano, Dios está trabajando en nuestro corazón para poder ir a consolar a otro hermano y decir, yo pasé por lo mismo. O a lo mejor no he pasado por lo mismo, pero ¿sabes qué? Lloro contigo, sufro contigo, pero me voy a regocijar porque sé que lo que hoy estás sembrando con lágrimas, vas a cosechar con gritos de alegría. Y si Dios lo dice, hermano, yo lo creo. La Biblia dice que las pruebas son temporales. Hoy tengo una palabra muy sencilla para ti, pero es muy importante. Y viene directamente de la palabra de Dios y es, no te preocupes. ¿Recuerdas a Jesús en el Sermón del Monte? Iniciando su sermón, a medias del sermón, nota que se distrae la gente y dicen, hey, no se preocupen por lo que han de comer o beber, porque así somos, hermano. Podemos animarnos, pero siempre va a haber algo que nos va a preocupar. Y Jesús nos dice, no te preocupes. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te aflige hoy? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué está en tus manos que puedas cambiar el mañana? No tenemos autoridad ni poder para cambiar lo que va a suceder en el siguiente segundo de nuestra vida. Dejémoslo en manos de Dios. Sé que no es fácil, pero es más difícil querer arreglarlo nosotros que dejarlo en manos de Dios. Y eso me ha costado 19 años aprenderlo, hermano. Cuando yo he querido solucionar las cosas, a veces me sale peor. Y me he estresado más. Y he llorado más. Pero ha llegado un momento en que yo he decidido confiar en Dios. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar. El segundo punto, el proceso es difícil. Ya vimos que el primer punto es todo es temporal. Todo va a cambiar. No va a haber nada permanente. Bueno, el segundo punto es el proceso es difícil. En Primera de Pedro, ahí mismo, pero ahora en el capítulo 5, del versículo 6 al 7, dice lo siguiente. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta palabra ansiedad, ¿cómo ha venido a retumbar en esta época del COVID, verdad? La ansiedad. Y la ansiedad en los niños, y la ansiedad en el trabajo, y la ansiedad en los adultos, y la ansiedad en el matrimonio, porque estamos ansiosos, porque no estábamos acostumbrados a estar en nuestro hogar tanto tiempo y queremos salir y queremos ir a aventarnos allá al Walmart y a alcanzar las ofertas y los que vivimos aquí cerca de la frontera ya queremos ir al Rose y al Macy's allá a Estados Unidos y comprar y queremos hacer muchas cosas, ir a un concierto, gritar, saltar. No podemos, nos hemos llenado de ansiedad. Dice la Biblia, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Muchos no han podido ni dormir por la ansiedad. Muchas personas sufren de nervios por la ansiedad, porque están ansiosos, no saben lo que va a pasar en el futuro. Sabes, hermano, nunca vamos a saberlo. No te preocupes porque no tienes una lámpara mágica, no vas a ver qué va a venir más adelante. En los momentos de mayor angustia y reto, Dios cuida de ti. No estás solo. Él está trabajando contigo. Pero dice Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Ojo en esto,
a su debido tiempo. No a tu tiempo, no al mío, no al que yo digo que debe de ser, al tiempo de Dios. Esperar es lo más difícil. Estamos en una sociedad que no nos gusta esperar nada. Ahorita, gracias a Dios, con este tema, pues tenemos Didi, tenemos Uber Eats, tenemos Rappi, tenemos todo y podemos pedir, se te antoja algo, ¿qué se te antoja? Esto, pum, pides, te llega 15, 20, 30 minutos, pagas con tarjeta, no tuviste que mover un dedo. Todo es fácil, todo es fácil. Quienes nacimos en la época en que no existía todo este tema de Didi, Uber y era, ¿qué quieres comer? Pues el que esté abierto, el primerito que veas aquí. Y tenías que comprarlo y no tenías esa facilidad que hoy tienes. Hoy la gente no sabe esperar. Antes esperábamos 30, 40 minutos, una hora por un camión. Hoy no, hoy pedimos un Uber y no tienes ni que salir de tu casa, llega a tu casa directamente. Pedir un taxi antes era un lío, era salir a la avenida y a veces tenías que ir caminando por avenidas porque no veías ningún taxi y ahí andabas y hasta que te encontrabas uno, ¿verdad? Y ya te decía, bueno, y no había ni cómo saber cuánto te iba a cobrar. Para tal lugar, sí, pues no, pues es tanto y no importa que me cobre más. Lo que querías era ya irte. Pero necesitamos entender, hermano, que Dios cuida de nosotros, que no estamos solos, que en esos momentos de angustia, tal vez tú te sientas solo, pero no es porque Dios te ha abandonado. Más bien pregúntate, ¿no será que tú te has alejado de Dios? Y por eso te sientes apartado de Él, porque Dios no se mueve, Dios no se aparta, Dios está ahí y entre más necesidades Dios está ahí. En el versículo 8 y 9 de esa misma escritura dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Necesitas darte cuenta, hermano, de que aunque Dios no inició tus problemas, porque a veces esa es una conducta que a veces adoptamos, es que Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar por esta prueba? ¿Por qué Dios? Y a veces no es Dios quien está iniciando esa prueba, porque dice la Biblia que nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Aunque Dios no inició tu prueba, Él aún te puede utilizar para hacer algo bueno. Lo que el diablo planeó para mal, Dios lo puede convertir en algo bueno. Aunque el propósito del enemigo es destruirte, la Biblia dice que si respondes correctamente, Dios puede hacer cosas buenas. Pero ojo, no todo lo inicia Dios y no todo lo inicia el diablo. Muchas cosas que a veces sufrimos, hermano, las iniciamos nosotros mismos. Yo he iniciado muchos de mis problemas, yo los he iniciado. Ahora que soy casado y tengo a mi esposa y de repente tenemos un conflicto, digo, a ver, ¿cómo fue que inició todo? Y la tendencia es, ella lo empezó. Es nuestra naturaleza tratar de culpar a los demás de lo que pasa con nuestras vidas. Y eso viene desde el inicio de la creación. Si tú ves, por ejemplo, cuando Adán y Eva, y Dios se acercó a ellos, cuando les preguntó sobre lo que habían hecho, ¿qué dijo Eva? Es que la serpiente me engañó, ¿no? Primero se acercó a Adán y Adán le dijo, la mujer me engañó, me dio de comer. Y le pregunta a la mujer y dice, la serpiente. Y la serpiente, pues, ha dicho, pues, ¿a quién le echó la culpa, verdad? Pero la serpiente hubiera dicho, no, pues, o sea, tenemos esa tendencia de echar la culpa a los demás de lo que nos pasa. Muchas de las cosas, hermano, no vienen de Dios, no vienen del diablo, vienen de ti, vienen de mí. Yo muchas veces he tenido que sufrir por mis decisiones, por mis consecuencias, porque yo decidí pasarlo, porque yo decidí hacerlo. Pero aún en esos momentos de terquedad nuestra, de problemáticas nuestras, Dios quiere hacer cosas buenas en tu vida y en mi vida. Dice en el versículo 10, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.
A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice esa frase, hermano, y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo. Claramente, Dios quiere que comprendamos que vamos a sufrir, que tendremos pruebas, que es parte de la experiencia humana. Pero también dice el versículo que desde que hayamos sufrido por un poco de tiempo, Dios nos perfeccionará y nos hará maduros. Aun cuando no nos gusten, como respondemos en momentos de prueba, es lo que nos hace como somos y nos hace aptos para lograr la voluntad de Dios. Sabes, hermano, reflexionando en mi vida, no me gustan muchas de las cosas por las que he atravesado. Hubiese dado cualquier cosa por no pasarlas. Y seguramente estoy convencido que tú tampoco hubieses querido atravesar cosas por las que has pasado. Pero ¿sabes qué? No serías la persona que hoy eres si no las hubieses experimentado, ya que te han preparado para hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, hermano, que han forjado tu carácter, que te hacen estar hoy firme aquí, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos amigos que conociste en el reino ya no están? Personas que estudiaron quizás la Biblia contigo, que te invitaron a la iglesia, ya no están. ¿Por qué seguimos? Porque nos hemos aferrado a la palabra de Dios. Porque las pruebas nos han hecho más fuertes. Al menos en lo personal, hermano, yo entiendo que yo voy a sufrir pruebas con Dios y sin Dios. Pero una decisión que yo he tomado es que yo quiero pasar estando cerca de Él. Prefiero caerme con Él a un lado, prefiero besarme con Él a un lado, prefiero ser maltratado, pero con Él a un lado, que pasar todo eso alejado de Él. Porque yo sé, hermano, que cuando yo sufro, Dios sufre por mí. Y Dios quiere lo mejor para mi vida. Y aunque no parezca, tus dificultades actuales, hermano, pueden ser instrumentos para alcanzar la madurez, la estabilidad y la firmeza en tu vida. Cada prueba que Pedro pasó, imagínate cada situación que vemos en la Biblia. Caminó sobre el agua y se hundió y lo reprendieron por su falta de fe. En algún momento reprendió a Jesús porque había dicho que lo iban a crucificar y no, ¿cómo crees? Y Jesús le puso un alto. Le cortó la oreja, romano en el huerto. Huyó con los discípulos, negó a Jesús, negó a su maestro. Todo eso lo hizo ser el hombre del cual hoy tú y yo hablamos, hermano. Del cual hoy tú y yo podemos admirar su fe. Pedro no sería lo que hoy en esta carta refleja si no hubiera sido por las pruebas que pasó y la forma en la que las enfrentó. ¿Te imaginas que cada que lo conocían le dijeran, ah, tú eres Pedro, el que negó a Jesús? Ah, tú eres Pedro, el que se hundió porque no tuvo fe. Imagínate cada vez que Pedro llegaba a una ciudad y a lo mejor hablaban del evangelio y había corrido la voz de los discípulos de Jesús y que dijeran, ¿tú eres Pedro el que lo negó? ¿Cómo se habría sentido Pedro? ¿Qué hubiese pasado por su mente? Saber que recordaban eso de él. ¿Qué habrá pensado cuando escribía estas cartas con tanta firmeza en la fe, con la convicción de un hombre que pasó por pruebas muy difíciles, pero aún y con todos sus errores, Dios lo usó para iniciar su evangelio y propagar su mensaje? Un hombre con tantas dificultades, Dios lo transformó. De un Cefas lo pasó a ser un Pedro, una piedra, una roca, un hombre firme. De un hombre emocional lo pasó a ser un hombre con convicciones. ¿Qué Dios, hermano, hoy quiere transformar en ti? ¿Qué prueba tú no estás sometiendo a la mano de Dios y la estás queriendo resolver tú solo? Para terminar, hermano, punto número 3, creciendo en tiempos de prueba. Cuando Pedro termina las cartas de Pedro,
Hablamos de la primera carta. Vamos ahora a leer la segunda carta de Pedro, ya en los versículos finales del capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Pedro está despidiéndose y dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Ese es el corazón de un hombre que creció a través de las pruebas. Un hombre que superó sus temores, que superó sus miedos y que termina exhortando a la iglesia diciéndoles, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Eso habla de un corazón transformado, hermano. De un hombre que sabía que cometió pecado, que cometió errores, pero que Dios lo había transformado. Esos errores, hoy la ley, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. ¿Cómo terminó Pedro? Extraído del libro de John Fox, de los mártires de Fox, dice, entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Hegesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él. Adorándole, le dijo, Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió, a ser de nuevo crucificado. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. ¿Sabes, hermano? A mí este texto me ha conmovido hasta las lágrimas. Imagínate a Pedro saliendo de la ciudad, huyendo persuadido porque sabía que lo iban a matar, encontrándose a Cristo, dice el escrito, y regresando a la ciudad, sabiendo que tenía que enfrentar la prueba más dura, su muerte. Dice que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición propia. Si la crucifixión era cruel, ahora imagínate boca abajo, cabeza abajo. Terrible. Pero él, hermano, decidió no huir más. Decidió enfrentar sus demonios, decidió enfrentar sus miedos, sus temores, sus inseguridades, todo por hacer la voluntad de su Señor. Pedro, hermano, es el claro ejemplo de un hombre que creció a través de las pruebas, que supo enfrentar, como te decía, sus demonios y salió victorioso. Hoy él goza de la salvación, hermano, dada por nuestro Señor Jesucristo. Hoy Pedro puede decir con toda firmeza, pasé la prueba. Pasé la prueba. Lo crecí a través de la prueba. No huí, no corrí, no fui para atrás. ¿Sabes lo que pasa cuando huimos de la prueba? Solamente retardamos el tiempo en que vamos a enfrentarla. Porque las pruebas no se van a ir, ahí van a estar para cuando regreses y decidas enfrentarlo. Ahí va a estar, no se va a ir. La pregunta que yo te hago, hermano, es, ¿quieres pasar las pruebas con Dios o quieres enfrentar sin Dios? ¿Quieres ser aplastado por la prueba o quieres crecer por la prueba? Yo, hermano, he tenido que decidir muchas veces enfrentarlo, pero ha habido momentos también en los que he huido, he corrido, no he tenido la valentía.
no la vas a quitar. Hay situaciones que a veces puedo pasar con mi esposa que digo, bueno, me voy a dormir, acabo, mañana lo platico. El problema ahí está. Pueden pasar 3 días, 5 días y no tratar el tema, lo tengo que tratar. Tengo que tocar, tengo que hablar con ese hermano, tengo que hablar con esa hermana, tengo que tratar tal pecado, tengo que hacer abierto con mi vida, en mi corazón y decir, he pecado en esto. A veces no lo quiero hacer, a veces es la naturaleza del miedo, del temor, pero hermano, yo te quiero animar. No sé lo que estés pasando el día de hoy. Desconozco tus sufrimientos y retos los que hoy estés pasando. No conozco mucho de ti, pero sabes, conozco a Dios y sé que Él te va a mostrar amor y te va a ayudar a pasar esas pruebas. Estoy convencido que Él es el único que puede hacerte crecer en tiempos de pruebas. Hermano, espero te haya ayudado lo que te compartí. La verdad, para mí en lo personal es un honor poder compartir esto. Y bueno, que a Dios sea todo el honor, toda la gloria. Espero te haya ayudado.